Bien, ok. Am, Laura me explicó cuando me invitó el área en la cual ustedes están trabajando y hay un conjunto de iniciativas que están armando y empezando a tratar de volcar en el área. De modo que, como decía Diego, es muy pertinente conocer un poco el aspecto sociológico y el aspecto político de la producción del espacio. Este, Soy consciente de que como sociólogo, como urbanista sociólogo, yo puedo aportar algunas miradas poco frecuentes desde un punto de vista sistemático, desde un punto de vista científico, al tratamiento de la implementación de proyectos en algún área de la ciudad. Em, Todos nosotros somos actores sociales urbanos. Los actores sociales urbanos somos los que hacemos la ciudad y la hacemos de diversas maneras. este, con distintas intensidades, pero cuando hablamos de actores sociales, hablamos de las distintas maneras en que cada uno de nosotros vive, habita, se conecta, se traslada, etc., y eso hace a la ciudad. Como decía la prosecretaria de posgrado de la universidad, Aurelia de Bernardis, con una frase que me impactó formidablemente, es: allí donde estamos, somos. ¿Mm? Quiere decir, el carácter determinante del allí donde estamos sobre lo que somos, el cómo somos en la ciudad. ¿Sí? Esta incidencia es mucho más fuerte de la que a primera vista parece. ¿Mm? Vivir en determinada parte de la ciudad no es lo mismo que vivir en determinada otra parte de la ciudad. Laura y Sergio Reza, entre otros muchos autores de la cátedra, son autores de un excelente trabajo que ya salió publicado en varias instancias, este, que se llama La Plata, tres ciudades en una ciudad, ¿no? Como para indicar que es verdad esto de que allí donde estamos, somos. ¿No? Somos como nos permite el lugar donde estamos. De modo que voy a querer introducirles a ustedes una mirada de los movimientos sociales y una mirada de cómo juega la construcción de poder político en la construcción de la ciudad. Menos mal que está cerca. Um, Hay mucho texto en esta clase, ¿sí? Y como está muy pensado, en una buena parte voy a leerlo textualmente, como por ejemplo ahora mismo. Vivimos en un escenario en el cual toda América Latina y buena parte del resto del mundo occidental está bajo la modalidad de crecimiento urbano de lo que podemos sintetizar como el modelo neoliberal, el modelo urbano del neoliberalismo. Esta es una manera de construir patrones de urbanización muy singular y que se puede reconocer por lo menos desde los últimos 40, 45 años en toda América Latina. La ciudad neoliberal en América Latina es un modelo de ciudad, es decir, un patrón de urbanización en el que las grandes mutaciones y transformaciones urbanas son gestadas, generadas, gestionadas y hegemonizadas desde una lógica neoliberal. ¿En qué consiste esta lógica neoliberal? Las grandes ciudades operan para la generación, acumulación y circulación de capital del mismo modo en el siglo XXI, del mismo modo en que operaban las multinacionales a finales del siglo XX y las fábricas a finales del siglo XIX. Tienen un rol crucial en la generación y acumulación de capital. Es una fuente de generación de rentabilidad para el capital, que como ahora está fuertemente financiarizado, es decir, se mueve sobre todo no mediante la producción de bienes físicos, sino mediante la circulación del dinero, ¿sí? Esa es la financiarización, es el suelo
el principal elemento que permite hoy acumular capital. Así como a finales del siglo pasado fueron las multinacionales y desde finales del siglo XIX fueron las fábricas, ¿sí? Empezando por las fábricas textiles. Quiere decir esto que los mercados de suelo son motores de inversión con altos márgenes de rentabilidad y de acumulación de capital. Quien quiera ya empezar a mirar si existe algún reflejo entre esto que estoy mencionando para el conjunto de América Latina, en la ciudad de La Plata y en la zona donde empiezan a trabajar ustedes ahora, puede hacerlo. La idea es ver espejos y reflejos y bajadas a tierra. Esa ciudad industrial de los famosos 30 años gloriosos al final de la Segunda Guerra Mundial se transforma hoy en una ciudad informacional, mercantilizada, financiarizada, orientada al libre mercado y priorizando la propiedad privada. Las ciudades empresas, las ciudades corporativas, estimulan y favorecen la creación de un clima de negocios urbanos que favorezca la inversión, que favorezca la captación de inversiones en el mercado de ciudades. A ver qué ciudad se transforma en un foco más atractivo para las inversiones extranjeras, multinacionales, etc. A través de qué tipo de construcciones en la ciudad. Los procesos públicos son ordenados privadamente, son gestionados por el sector privado. Actor y modos empresariales dominan la gestión y los modos de expansión urbana. Esto va de la mano del desmantelamiento de los aspectos sociales del Estado, esto es ciencia y técnica, planificación, espacios públicos, viviendas, equipamientos sociales, redes de servicios urbanos domiciliarios, jubilaciones, de la mano de procesos que van desmantelando todo ese carácter social de los estados, a través de desregulaciones, privatizaciones, al punto en que algunos ministerios nacionales fueron, y algunos son, gerenciados por los CEOs, por los gerentes, los presidentes de directorio de algunas empresas multinacionales, como Shell, Monsanto Bayer, JP Morgan, y nacionales, como el diario Nación, el diario Clarín, la Sociedad Rural. Se conforma el fenómeno que se llama de extractivismo urbano, sobre lo cual no me voy a extender ahora, pero es un buen término para que exploren, si no lo hicieron ya. Extractivismo urbano y la mercantilización, la comoditización de la naturaleza. Lo que desde algunas corrientes de urbanismo se empieza a llamar, en lugar de bienes públicos, bienes comunes, como quien dice, de todos nosotros, que nos pertenecen a todos nosotros en común, desde la lógica del capital empieza a llamarse capital natural. Aparece como una forma de capital. Esto va de la mano del fomento a una cultura individualista, de consumismo altamente diferenciado, altamente desigual. Y el foco puesto en la meritocracia para el progreso, es decir, el éxito y el fracaso son virtudes empresariales individuales o inhabilidades personales. Desde esta lógica, nada es colectivo, nada es estructural, todo es individual. ¿Sí? Como bien decía Margaret Thatcher, la primera ministra británica, en un famoso reportaje que le hicieron en 1987, la gente espera, a alguna gente le hicieron creer, le dejaron pensar, que si tienen alguna necesidad, es responsabilidad de la sociedad ayudarlos a resolverlo. Pero, ¿sabe? La sociedad no existe. Lo que hay son individuos. No hay tal cosa como una sociedad. Este es el tipo de lógica de esta meritocracia individualista. Ok. Esa lógica de la mercantilización y financiarización se declina, digamos, a través de estos siguientes temas. El crecimiento urbano se autonomiza del crecimiento demográfico.
La ciudad de Buenos Aires es un excelente ejemplo, la ciudad de La Plata también lo es. La ciudad, los metros cuadrados construidos crecen mucho más rápido que la población que habita en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de La Plata, lo que evidencia claramente que no es una política de satisfacción de necesidades de vivienda, sino una política de acumulación de capital. La urbanización, por tanto, es un proceso de absorción de excedentes, de reproducción de capital. El suelo urbano y la vivienda son mercancías. El precio del suelo y de la vivienda están determinados por la expectativa de renta del suelo urbano, por la constructibilidad del suelo urbano y la expectativa de renta del mercado financiero. De modo que el precio de la tierra se convierte en la expresión del valor del desarrollo urbano, del crecimiento urbano concebido así como lo estamos viendo. Esto habla de la ciudad, la vivienda como valor de cambio, en lugar de la ciudad y la vivienda como valor de uso, como vamos a ver un rato más adelante. Esta financiarización del desarrollo urbano habla de la destrucción creativa. Una explicación de esta destrucción creativa son los procesos de expulsión de población, de acumulación por desposesión en términos de David Harvey, de gentrificación en términos de la sociología urbana tradicional, el desplazamiento de los habitantes pobres, como ya dijimos, el desmantelamiento del Estado benefactor, entre comillas, pero también el desmantelamiento de la capacidad estatal de regular el mercado inmobiliario. ¿Sí? Por ejemplo, en Alemania, el año pasado, compró el Estado alemán nacional, compró en la ciudad de Berlín 250.000 unidades de vivienda para ponerlas con precios bajos de alquiler, para poder de esa manera poner un precio testigo que permita hacer bajar los precios en el mercado inmobiliario. Eso es capacidad regulatoria. ¿Sí? Se liberalizan los mercados del suelo, hay planes estratégicos cuyo estandarte es la articulación público-privada, se empresarializa la gestión urbana a través de consultoras privadas, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, los planes urbanos son desarrollados por consultoras privadas. Me olvidé de contarles cuál es el plan de esta charla mía de hoy. El plan de esta charla mía de hoy tiene 1, 2, 3, 4 pasos. Este es el primero que acabo de completar. El marco general, el patrón de urbanización neoliberal. Como les dije, si quieren empezar a ver cómo se declina algunos o todos de estos factores, componentes del modelo neoliberal en la ciudad, ¿sí? En el área que están trabajando y qué tipo de posicionamientos van a tener que tener en cuenta a la hora de poner en marcha sus iniciativas, este es un buen momento ya para empezar a buscar cómo se baja. Mi segundo tema es una mezcla de filosófico, político, sociológico, etcétera, que es tratar de explicar con el mayor detalle posible la vinculación entre el espacio y la sociedad, los espacios y las sociedades. Doreen Massey, una geógrafa británica que falleció hace muy poco tiempo, acuñó el neologismo de geometrías del poder. ¿De qué manera el poder, dice, se pregunta, tiene una geometría, tiene una geografía? El espacio social, dice Doreen Massey, y el espacio en general, es producto de acciones, relaciones y prácticas sociales. ¿Qué es lo que dije al principio? Somos nosotros los actores sociales y todos los demás, claro, ¿eh? Que habitamos esta ciudad. El espacio social es producto de acciones, de relaciones y de prácticas sociales. Y por eso, como producto social, es por consiguiente abierto a la política. ¿Qué quiere decir esto? Si lo producimos, podemos cambiarlo, podemos transformarlo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes a través de las iniciativas que quieren planificar en el área sudeste de la ciudad?
van a querer transformarlo. Como producto social, el espacio es en su misma constitución lleno de, empapado de poder social, que es heterogéneo y que es diferenciado. ¿Mm? No todos tenemos el mismo poder. Como decía el cerdo Napoleón en Rebelión en la Granja, de George Orwell, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Mm? Y el poder tiene múltiples formas: económica, política, cultural, dominación, igualdad, potencia, y se realiza, siempre es relacional. El poder es una relación entre una cosa, entre un objeto, esto es, una persona, una nación, una región, un lugar, un edificio, un espacio, y otra, similar. El tema del poder es relacional. Es en vinculación con el poder relativo de otro actor. Y por eso, a su vez, el poder tiene una geografía, se expresa en una geografía. El espacio que habitamos es producido a través de relaciones sociales y a través de la falta de relaciones sociales también, por la diferenciación, por la heterogeneización, por la exclusión, por la discriminación, por la separación física territorial. El espacio es una complejidad de redes, una malla de vínculos, de prácticas, de intercambio, tanto a nivel de muy íntimos como el hogar, como a los niveles de la ciudad, el país, lo global. Producimos el espacio en el manejo de nuestras vidas, sigue Doreen Macy, formando una geografía del poder. La segunda característica del espacio es que el espacio es la dimensión de la multiplicidad. Sin la dimensión del espacio no podría existir multiplicidad, en el sentido de más de una cosa. Pero también sin la multiplicidad no podría existir tampoco el espacio. El espacio y la multiplicidad se producen uno al otro mutuamente y recíprocamente, al mismo tiempo, siempre. Como voy a plantear más adelante, eso se llama interdefinición. Se definen recíproca y simultáneamente, siempre. El espacio y la multiplicidad se producen uno y otro mutuamente. El espacio social es, piensen en un día cualquiera de sus vidas cotidianas. El espacio social es la multiplicidad de entidades con multiplicidad de trayectorias. ¿Sí? Piensen en sus desplazamientos y en sus actividades de todos los días. 3. El espacio siempre está bajo construcción, nunca es cosa acabada. Siempre hay relaciones que quedan por hacerse o por no hacerse y que se pueden modificar. El espacio, las geometrías del poder que lo constituyen, que constituyen el espacio, siempre está en vías de producción y por eso siempre está abierto al futuro y por eso siempre está abierto a la política. ¿Y en qué sentido hablo de política? Hablo de política en el sentido de elegir, de tomar una decisión, de orientar, de decir hacia aquí, hacia allá, con estos medios, con esta población, a esta velocidad, en esa dirección. Eso es política. Decisión, decisiones, rumbos, orientación del crecimiento. ¿Mm? Esta idea está propuesta por Manuel Castells, el sociólogo catalán, ¿no? Catalán. A lo largo de la historia, nos dice Manuel Castells, a lo largo de toda la historia, los grupos humanos, desde el Homo sapiens en adelante, los grupos humanos van estableciendo entre sí determinadas relaciones sociales.
Esas relaciones sociales son las que expresan y van dando forma a una cierta estructura de la comunidad y la sociedad en un momento dado. Quienes mandan, quienes cazan, quienes cuidan, quienes cocinan. ¿Sí? Esas relaciones y la manera en que esas relaciones se transforman a lo largo de la historia son las que confieren al espacio sobre el que estos grupos se asientan determinadas formas, determinadas funciones, determinadas significaciones sociales. Por lo tanto, esto es el fenómeno que se llama la construcción social del espacio urbano. Es la asignación política, social y económica de formas, funciones y significaciones de la ciudad. Y digo ciudad en un sentido amplio, digo, incluyo en la ciudad las cavernas de los Homo sapiens, ¿eh? Los grupos de las cavernas de los Homo sapiens. Así, el espacio es una de las formas sociales particulares en las que una comunidad dada se especifica históricamente, a lo largo de la historia. ¿Cómo es esto de la construcción del espacio urbano? ¿Cómo es esto de que somos nosotros los que le damos forma, función, significado a la ciudad? ¿O lo fueron otros y nosotros usufructuamos y vivimos en esas formas, en esas funciones, en esas significaciones? ¿Qué es la construcción del espacio urbano? Es la estructuración organizada de la sociedad a través de la acción de actores sociales sobre un sustrato físico y ambiental, desplegando procesos socioeconómicos precisos que se corresponden con un cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las tecnologías a lo largo de la historia, ¿sí? Que son esos procesos socioeconómicos precisos, son necesarios para la subsistencia, la ampliación, el intercambio y la reproducción de esos grupos sociales, es decir, para volver a despertarse y estar vivo a la mañana siguiente, ¿m? Y que los chicos tengan, que los hijos sean más fuertes y mejor educados que nosotros, etc. Eso es la reproducción, ¿sí? Sobre un área determinada. Preguntas, observaciones, críticas, pedidos de aclaración son bienvenidos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reproducción social? Son las acciones, las prácticas de los diversos actores sociales para resolver los componentes de su existencia material. ¿Cuáles componentes? Sociales, económicos, culturales, políticos, religiosos, psicológicos. ¿Quién hace qué, para qué, dónde? ¿Sí? Como señalé antes, el espacio urbano y la sociedad se interdefinen, es decir, se definen el uno al otro recíprocamente, simultáneamente, universalmente, siempre. Fuerte, ¿no? Fuerte. O sea, somos nosotros o fueron nuestros antecesores los que hicieron la ciudad en la cual vivimos. Y somos nosotros, ustedes, los que van a transformar la ciudad en la cual se vive, en el área sudeste de la ciudad. ¿Sí? En esa tercera ciudad del artículo de Aón y Reza. Los espacios y lugares y los lugares urbanos que resultan son producidos, estructurados y organizados socialmente mediante el juego político entre los actores, mediante procesos complejos y turbulentos en los que diversos actores sociales dirimen sus intereses contrapuestos. ¿Quién decide quién hace qué dónde? ¿Sí? ¿Se entiende esto?
en lo que diversos actores sociales dirimen sus intereses contrapuestos, según las prácticas, las perspectivas y las capacidades que en cada momento histórico determinado dependen de las posiciones relativas de cada uno de los actores en los procesos de estructuración social. ¿Quién manda aquí? ¿Quién obedece aquí? ¿Sí? ¿Quién dice qué hay que hacer? ¿Mm? Y del quantum de poder disponible. ¿Quién tiene la capacidad necesaria de decir vamos para allá? ¿Y quién debe seguir el vamos para allá? De modo que la reproducción social del espacio y los modelos territoriales resultantes también es al mismo tiempo la reproducción espacial de la sociedad. La producción social del espacio es especularmente, como en un espejo, la producción espacial de la sociedad. ¿A quién mandamos a que haga qué cosa dónde? Dicen los que ejercen el poder para definirlo. ¿Me siguen? De modo que estoy tratando de desplegar esa promesa que les hice en la carátula. Pretendo desplegar una sociología y una política de la espacialidad. ¿Mm? Para construir el espacio urbano, los diversos actores sociales lo hacen a través de lo que en la literatura se llama las prácticas sociales materiales, las prácticas espaciales materiales. La producción, la ocupación, la significación y la gestión de la distancia. ¿Mm? David Harvey, Henri Lefebvre. ¿Y cuáles son las prácticas espaciales materiales? Son los diferentes modos de ocupar, gestionar las distancias, valorizar, producir, construir, dar formas materiales, diferentes modos de habitar, de apropiarse, de atribuir significaciones, diferentes modos de transitar, de conectar espacios, de relacionarse, de establecer vinculaciones o de romper vinculaciones. ¿Sí? Eso es lo que llamamos las prácticas sociales. Y como cada grupo de actores sociales desempeña las propias según las capacidades que tiene y el poder del que dispone, ¿Mm? Cada actor produce, habita, se traslada de manera distinta. ¿Mm? Y eso es lo que da lugar a la diferenciación social y al mismo tiempo espacial. Socioespacial, la geografía del poder. En el proceso de espacializar las actividades de los diferentes actores sociales, es decir, la manera en que cada uno de los actores puede desempeñar esas prácticas de las que hablábamos en la diapositiva anterior, en ese proceso hay tres mecanismos predominantes que articulan la producción del espacio y la reproducción de los actores. La manera en que esos mecanismos articulan esos procesos, la producción social del espacio y la producción espacial de la sociedad, ¿sí?, son fuertemente diferenciales. No todos los pueden abrir, desempeñar con la misma capacidad ni con la misma fertilidad. Esos procesos son los de calificación, diferenciación espacial y valorización. La calificación consiste en proveer infraestructuras viales, sanitarias, equipamientos, servicios a diferentes lugares de la ciudad, que como ustedes bien saben, se distribuyen diferencialmente. No se distribuyen de manera homogénea. En virtud de esta calificación diferencial ocurre la diferenciación espacial. Hay distintas cualidades que las diversas zonas y lugares urbanos presentan entre sí. Esas cualidades inciden sobre el precio de la tierra. Y ese es el tercer mecanismo, que es el de la valorización, que se expresa en los precios del suelo, de los edificios y de sus modificaciones,
según la calificación que cada una de las zonas resulta. ¿Sí? Voy al último párrafo, porque ya lo demás está suficientemente claro. Los procesos de reproducción del conjunto de los actores, es decir, la manera en que cada uno de los actores hace lo mejor que sabe, lo mejor que puede para reproducirse, ¿sí? Para crecer, ¿sí? Se expresa en el espacio. Los procesos de reproducción del conjunto de los actores se constituyen en la base de la construcción del espacio urbano. El espacio, por lo tanto, es el lugar operativo de esa reproducción social. Lo que había dicho antes, la reproducción social del espacio es al mismo tiempo la reproducción espacial de la sociedad. En esa reproducción, los actores, como dijimos, llevan a cabo acciones y prácticas. Está claro, está 3 diapositivas atrás. Habitar, trasladarse, moverse, estudiar, etc. Esas acciones y prácticas responden a estrategias, no son aleatorias, son decisiones, son políticas. Los actores definen las estrategias que mejor permiten llegar al objetivo que cada actor persigue. Las estrategias responden a las opciones disponibles para cada actor. No todos los actores tienen acceso a las mismas opciones. ¿Sí? En esto está claro, ¿verdad? De modo que las estrategias de cada actor responden a las opciones de las que dispone cada actor. Y los actores eligen sus opciones y las priorizan desde ciertas racionalidades y lógicas. En el marco de su reproducción, por lo tanto, cada actor opera desde su propia lógica, desde su propia racionalidad, desde su propia manera de pensar. Y esa manera de pensar, esa manera de concebir el mundo, el futuro, mi lugar en el mundo, el lugar del actor, digo, ¿no? En el mundo, en la ciudad, etc., se define como la lógica de ese actor, la manera de pensar, como el interés permanente, la filosofía, el fin último, la definición identitaria de ese actor, el propósito último, el razonamiento, la justificación. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Mm? Vamos a entrar entonces ahora en la tercera de las secciones que vamos a ver ahora. Gracias. ¿Qué cosa son somos los actores sociales urbanos? Somos unidades reales de acción en la sociedad y en el espacio. Tomamos decisiones, ejecutamos decisiones. Esas decisiones que tomamos y ejecutamos inciden sobre la conformación y la dinámica de las realidades locales. ¿Quiénes son los que toman y ejecutan decisiones en la ciudad? Sergio Reza identifica en un muy interesante trabajo 4 tipos de actores. El Estado, el mercado, los que acceden y los que no acceden. El Estado en sus 3 niveles de gobierno en la República Argentina. Un urbanismo centrado en proyectos sectoriales y planes urbanos centrados sobre normativas.
El segundo actor que toma decisión en la ciudad es el mercado, los mercados. El sector inmobiliario, el real estate, ¿sí? Que incluye a desarrolladores, constructores, financiadores, colegios profesionales, despliega emprendimientos cada vez más complejos, torres en el centro, urbanizaciones cerradas y abiertas en el ensanche urbano. El mercado configura la demanda, le dice a cada quien qué producto estoy haciendo para vos, ¿sí? Y mirá qué lindo que es y qué barato te lo vendo. ¿Sí? El mercado configura la demanda por la vía de la concepción de productos especiales, comillas especiales, de fuerte carga simbólica, barrios cerrados. Aquí está el retorno a la naturaleza, aquí está el árbol, el arroyo, aquí está la seguridad, aquí está el silencio, aquí está la calma. ¿Sí? Fuerte carga simbólica. Los que acceden a los productos especiales que el mercado ofrece. Según las posibilidades económicas, las personas acceden diferencialmente a distintos lugares. Y los que no acceden a esos distintos lugares que están determinados por las posibilidades económicas, quedan excluidos. Y son los que forman lo que llamamos urbanización informal. Las villas, los asentamientos, las tomas de tierra, la intrusión de edificios. ¿Mm? Actores sociales. Es una agrupación humana, un conjunto de gente que, ya sea de manera transitoria o estable, tiene capacidad de desarrollar, explicitar, definir e intentar llevar a cabo intereses propios y compartidos, los de mi grupo y los de mis aliados. ¿Sí? Tiene capacidad para definir y procurar satisfacer necesidades, tiene capacidad de acumular recursos de distinta índole, puede intervenir en una situación determinada, produciendo hechos sociales, o sea, llevando a cabo prácticas espaciales materiales, como veíamos hace un rato. ¿Cómo se organizan, cómo organiza cada actor social su acción? En base a tres principios. El primer principio es el principio de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los que están junto a mí en nuestro nosotros? ¿Quiénes son iguales a mí, parecidos a mí, quieren lo mismo que yo? A nosotros. Nosotros. ¿Sí? Ese es el principio de identidad. Este principio define recíprocamente el opuesto, los que no son nosotros, ellos. ¿Sí? No puedo olvidar una frase de un diputado nacional de hace una semana en Buenos Aires. ¿Son ellos o nosotros?, dijo un diputado nacional. De modo que a veces la relación entre ellos y nosotros puede ser desde ligeramente hasta profundamente conflictiva. Como dijo este diputado nacional, ¿son ellos o nosotros? ¿Sí? Puede ser más suave también, no es necesario que tenga esa opción excluyente. Pero entonces, el primer principio que define a los actores es el principio de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué queremos? ¿Y cómo nos diferenciamos de eso que quieren ellos? Hay un nosotros, hay varios ellos. ¿Ok? De algunos de esos ellos podemos ser amigos y aliados, de otros no.
porque o son ellos o nosotros, en el límite. ¿Se entiende? Ese segundo principio, el de los otros, es lo que se llama el principio de alteridad, de otredad. ¿Mm? Como ustedes se dan cuenta, la definición de nosotros y ellos es relacional, es recíproca. ¿No? Se definen recíprocamente, nosotros y ellos. Y también el tercer principio es que tienen una visión propia de la ciudad. Dicen, esta ciudad ha de crecer para allá, de esta manera, con este patrón de urbanización, con este estilo constructivo, con estos precios del suelo, con estos ocupantes relacionados en este mercado. Tienen una visión, ¿ok? Es el principio de totalidad. Y cada actor tiene su visión de totalidad acerca de la ciudad. Y esas visiones pueden ser contrapuestas o pueden admitir distintos grados de fusión, asimilación, etc. Voy a presentar en un trabajo que ya es clásico de Pedro Pires y otros autores, tres lógicas básicas de los actores. Una lógica económica, una de reproducción social y una política. La lógica económica, ¿sí? La fundamentación, el razonamiento, la racionalidad, el propósito último de la lógica económica. ¿Me escuchaban bien antes? Ahora sí. ¿Y antes también me escuchaban bien? Ok. Tiene como propósito fundamental la acumulación y la reproducción del capital. Se ejerce a través de la acumulación, la mejora de la velocidad de circulación, la rentabilidad del capital, lo que lleva a que los actores urbanos que operan en la ciudad desde lógica económica trabajan sobre la ciudad y la vivienda como mercancías. El suelo, la vivienda, concebidos como valor de cambio. ¿Mm? La lógica de reproducción social, que para decirlo de un modo relativamente dramático, es despertarse y estar vivo mañana y poder mandar a los chicos a la escuela y tener un trabajo y todo eso. ¿Mm? Tiene que ver con la racionalidad, es satisfacer necesidades básicas, fundamentales y, si es posible, más allá. ¿Mm? La ciudad no es vivida acá como mercancía, sino como derecho. Henri Lefebvre ha planteado en uno de sus libros el derecho a la ciudad. ¿Mm? El hábitat, el suelo, la vivienda, no son concebidos como valor de cambio, sino como valor de uso. ¿Mm? Y hay una lógica política también que tiene que ver con la acumulación y reproducción de poder, con la capacidad de orientar procesos en determinadas direcciones, ¿sí? O sea, de tomar decisiones políticas, como las definí más al comienzo, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de brindar, producir, impulsar la orientación, esto es, el signo, el ritmo, la dirección de la velocidad, de la estructuración del espacio urbano, de los usos, del crecimiento del espacio urbano, del patrón de urbanización. ¿Mm? Estas lógicas se penetran recíprocamente, en el sentido de que no son excluyentes. Ningún actor desempeña únicamente una de estas tres lógicas básicas, ¿sí? Sino que en mayor medida una está impulsado en mayor medida por una de ellas y combina con las otras. Quiero decir, el desarrollo inmobiliario de grandes torres o de fabulosos barrios cerrados o country clubs también quiere despertarse y estar vivo mañana, ¿sí? Y también quiere orientar el crecimiento de la ciudad en una dirección. ¿En cuál? En la que le permita maximizar la rentabilidad del capital. Estoy pensando en términos de esa lógica, ¿sí?
En la lógica económica se desempeñan los actores en general ligados a procesos de producción de suelo y de espacio urbano, a procesos de circulación de bienes, servicios y dinero en la ciudad. El lugar de operación son los mercados inmobiliarios, que no solamente significa suelo, espacio público y viviendas, sino también servicios públicos, servicios urbanos domiciliarios, dinero, dinero, créditos, financiación. Los actores que siguen, se desempeñan, despliegan una lógica de reproducción social, son actores que en general están en procesos de consumos privados y públicos, individuales y colectivos, orientados al acceso de bienes y servicios necesarios para la subsistencia o la reproducción social. Bienes como suelo, vivienda, equipamiento, servicios como educación, salud, abastecimiento, recreación, movilidad, etcétera, necesarios para subsistir y reproducirse socialmente. Operan en los ámbitos de mercados, economías y hábitats formales, informales y alternativos. Por ejemplo, la producción social del hábitat no es informal, pero es alternativa. La economía popular no es informal, pero es alternativa. La lógica política, finalmente, somos, incluyendo a ustedes, por la tarea y el plan que van a hacer ahora, actores ligados a la orientación de procesos de gestión en la ciudad, en sus diferentes escalas. Se desempeñan en ámbitos públicos, estatales y no estatales, como ustedes, estudiantes universitarios, privados, tercer sector, comunitarios, académicos, etc. Es decir, todos quieren decir para dónde, en qué dirección, a qué velocidad. Todos queremos, ¿sí? Algunos tienen más poder que otros y por eso el escenario de disputa, de la ciudad en disputa, es un escenario turbulento. Esas tres lógicas no son excluyentes. En esta fotografía que proveyó hace ya mucho tiempo Eduardo Resse, se puede ver la ciudad del mercado, la ciudad del Estado, la ciudad de la necesidad, separadas por menos de 3 kilómetros. Típicamente, estos son los actores que despliegan cada una de estas lógicas. No lo voy a leer, ustedes lo van a mirar después. La clase, por supuesto, se las va a distribuir Laura después. Bien. A partir de acá hay una cantidad de diapositivas que están ocultas, es decir, que no voy a mostrar ahora, pero que ustedes van a recibir cuando reciban la grabación de la clase, que tiene que ver con emprendimientos típicos, ¿sí?, de actores que responden a cada una de estas tres lógicas. ¿Está bien? Hay fotos, hay descripciones, hay fundamentaciones, etc. Pero ya salto a lo que es entonces la última parte de esta charla, clase, sé yo, que es qué instrumentos venimos usando para registrar, reconocer y analizar la relación entre actores sociales. Primero, ¿qué hay que hacer qué hay que empezar a hacer qué hay que hacer para empezar a entender qué es, quién es cada actor? ¿Sí? ¿Cuál es su racionalidad predominante? ¿Cuál es su base estructural? ¿Qué grupos lo componen? ¿Qué grupos sociales lo componen?
¿Cuál es su base territorial? ¿Dónde opera? ¿Hasta dónde llega su influencia? ¿Mm? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su imagen o representación de la ciudad o del área en la cual queremos intervenir? ¿Cuál es ese principio de totalidad del que hablábamos antes? ¿Cuáles son las estrategias que piensa formular? Eso se puede sintetizar en algunas fichas básicas para caracterizar actores, ¿m? Que se arman, las van a poder hacer ustedes, respondiendo a preguntas como ¿quién es? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es su visión de la ciudad? ¿Cuál es su visión del problema que queremos resolver? ¿Cómo es su perfil político? ¿Cómo es su capacidad política? ¿Cuánto poder tiene? ¿Cuánta capacidad de definir la orientación del crecimiento tiene? ¿Mm? Y a continuación les muestro lo que sigue, pero que lo van a leer ustedes, digo, para ir directamente a los instrumentos, ¿sí? Pero, ¿quién es? La primera de las preguntas de diapositiva anterior empieza a ser contestado a través de estos puntos: la base social, las áreas temáticas de interés, etc. Eso permite definir quién es ese actor, ¿sí? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su visión de la ciudad? ¿Cuál es su visión del problema? ¿Qué hacer con estas fichas que ustedes pueden ir llenando para cada actor? ¿Mm? Los pueden complementar y los pueden comparar. En una matriz que ustedes pueden hacer a mano, con lápiz y papel, ¿m? Pueden imaginar una ficha en la cual para cada uno de los atributos que estén analizando, cómo funciona, cuánto poder tiene, quién es la base, dónde opera, los que ustedes quieran, ¿sí? Esto no es taxativo. La matriz la puede armar cada uno de ustedes o sus grupos. Cualquiera de los atributos, cada uno de los actores. Desde el actor 1, etcétera, hasta el actor N. Y eso permite comparar los factores diferenciales de cada actor, los atributos diferenciales de cada actor. También pueden usar una matriz cuya orientación es la contraria, es al revés. Es decir, los actores están en filas y los atributos están en columnas. O sea, no hay una única forma, ¿se entiende? Para que ustedes puedan sistematizar las fichas individuales de cada actor, sistematizar y comparar. No hay un solo formato posible y estoy seguro de que ustedes pueden inventar matrices mucho más sutiles e inteligentes que estas dos. Pero digamos, esto es para dar una orientación básica de cómo moverse cuando hay distintos actores que tienen intereses diferentes, por lo cual están llamados a competir entre sí en la más suave de las hipótesis o a pelear entre sí en la más grave de las hipótesis. Entro entonces en definitivamente la última parte de mi charla, lo cual, contradiciendo mi práctica habitual de tener clases de 3 horas y media, probablemente terminemos en un ratito. El tema es construir mapas de actores sociales. ¿Sí? Mapas. Un mapa, siempre uso el mismo ejemplo, pero es muy ilustrativo. Así que Laura y los colegas docentes ya están podridos de escucharlo, pero ustedes no. Así que, bien. Imaginemos que ustedes tienen una matriz donde figuran todas las localidades de la provincia de Buenos Aires. Todas, sin excepción, sin distinción de tamaño. Todas. En filas y en columnas. ¿Está bien? Y en las celdas lo que figura es la distancia en kilómetros de cada una de esas localidades respecto de cada una de todas las otras. ¿Sí? En cada celda dice cuántos kilómetros hay hasta cada una de las otras localidades. Y esa es la matriz completa. Solamente la diagonal está vacía. ¿Sí? ¿Me siguen? Y si yo les digo,
hagan un mapa que refleje las distancias recíprocas de cada una de estas localidades respecto de cada una de todas las otras. El único mapa que ustedes pueden hacer es el mapa de la provincia de Buenos Aires, porque es el único mapa que cumple con la condición de que cada una de las localidades esté a esa distancia de cada una de todas las otras. Eso es un mapa. Un mapa es un instrumento de distancias relativas. Y en términos de mapas de actores, significa cuán cerca o cuán lejos estamos nosotros de ellos en relación al proyecto, en relación al plan que queremos implementar, en cuánto nos parecemos, en cuánto nos diferenciamos, en cuánto queremos lo mismo, en cuánto tendremos que pelearnos, en dónde podremos negociar. ¿Mm? El propósito de un mapa es que ustedes puedan delinear la dinámica del escenario. ¿Mm? Es decir, cómo pueden llegar a configurar el territorio, la relación, la disputa entre los intereses, las valoraciones, las capacidades y las acciones de diversos actores sociales a lo largo del tiempo, puesto que el espacio es socialmente construido. Y esto quiere decir también que, como nos decía Doreen Massey, es políticamente construido. ¿Sí? Esta es una idea con la que probablemente no hayan tenido mucha vinculación hasta ahora. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren alguna aclaración en relación a esto? Bueno, sigo, así que quiero decir, voy a dar un par de vueltas de tuerca sobre esta misma idea. ¿Mm? Pero lo que queda claro es que el territorio, cualquiera, toda la ciudad, el área sudeste, tal barrio, el territorio, ¿sí? El territorio ha de ser configurado mediante la relación, la pugna, la disputa o el equilibrio entre los intereses y capacidades de todos los actores que tienen que ver con ese cacho del territorio. El territorio ha de ser una producción social. Depende de varias cosas que vamos a tratar de ver enseguida. Para mapear los actores, ¿qué queremos? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué queremos entender? Queremos caracterizar, por ejemplo, en función de fichas como las que les acabo de mostrar, caracterizar cuáles son las fuerzas sociales presentes que modelan o han modelado o modelarán el escenario de intervención. Queremos también caracterizar las relaciones generales y específicas entre los actores. Cuán cerca, cuán lejos, cuán parecidos, cuánto pueden ser aliados o cuánto están condenados a ser enemigos. Y delinear, por lo tanto, alianzas y conflictos de los actores. Alianzas y conflictos reales y potenciales, alianzas y conflictos actuales y futuros en relación al sector y a los proyectos, a las posibles intervenciones futuras. En el área en que ustedes están produciendo distintos tipos de iniciativas, estos son, si entendí bien la descripción que me transmitió Laura, algunos de estos actores que están presentes en el área. El municipio, y no sabemos, no sé yo, digo, si no habría que considerar también las delegaciones municipales, ¿no? Las subáreas, vialidad, infraestructura, empresas proveedoras de servicios públicos urbanos domiciliarios, empresas de transporte, empresas constructoras, el puerto, las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones comunitarias de base, organizaciones barriales, clubes, población de a pie, sueltas, y la UNLP, o sea, nosotros. ¿Mm?
Vamos a ver ahora instrumentos de soporte para el mapeo de actores. Les propongo una matriz muy sencilla, configurada por dos ejes. El poder relativo de cada actor y el interés en que el proyecto tenga la forma que tiene. ¿Sí? Es decir, por un lado, tenemos el interés y la posición tenemos el nivel de poder, la capacidad de incidencia del actor que varía de bajo a alto. Y por otro lado, tenemos el interés y el posicionamiento del actor en el proyecto en particular o el programa en general. Es decir, si está en desacuerdo porque cree que el proyecto lo perjudica y por lo tanto lo rechaza, o si está de acuerdo porque cree que el proyecto lo beneficia y por tanto lo apoya. ¿Sí? Es un modelito muy, muy simple, realmente. Son solamente dos variables, se configuran 4 cuadrantes. Ustedes pueden ver ahora dos ejemplos que les voy a mostrar, uno boliviano y uno africano. Las variables son las mismas. Sin influencia, toda la influencia. ¿Sí? En el eje vertical. Y eso se puede graduar. Menos, doble menos, triple menos, más, doble más, triple más. Todo eso es cualitativo. Y además es una hipótesis de ustedes. Porque no es una cosa que ustedes le pueden preguntar al actor. ¿Cuánto poder tiene usted? Ustedes lo van a inferir, ¿sí?, a partir de la lectura de las fichas. ¿Qué hizo en el pasado? ¿Cómo movió las cosas? ¿En qué dirección en el pasado? ¿Qué bolilla le dan? ¿Cuánto confían en él? Los demás, etc. Lo mismo pasa con a favor y en contra. Más, doble más, triple más, menos, doble menos, triple menos. Entonces ahí tienen ustedes que, en relación a un proyecto de manejo adecuado de recursos naturales como gas y tierra en Santa Cruz y Tarija, Bolivia, ¿sí?, cómo se distribuyeron, cómo se posicionaron los diferentes actores según los intereses, el grado de rechazo o el grado de aprobación y el poder de que tienen. Entonces, ¿cuál es el escenario más factible para el proyecto? El cuadrante noreste, donde están muy a favor los que tienen mucho poder. ¿Ok? ¿Y cuál es el cuadrante más desfavorecedor para el proyecto? El cuadrante sudoeste, donde están los que tienen menos poder y están menos a favor. No, en realidad también es muy peligroso el cuadrante noroeste. Los que tienen mucho poder y están en contra. El siguiente ejemplo, quiero decir, para esto sirve este mapa particular. ¿Ok? Y como ustedes ven, es un mapa. Muestra distancias relativas. Quienes estén más cerca entre sí, es más probable que puedan establecer o construir alianzas y votar juntos en la misma dirección. Quienes estén más lejos tienen posiciones contrapuestas. Vamos al segundo ejemplo. En Ghana, proyecto de energía y gas, Ghana, África, donde se han identificado 34 actores de muy diversa categoría: gobierno, servicios, reguladores, sindicatos nacionales, grupos de interés, partidos políticos, actores involucrados, organizaciones de la sociedad civil y instituciones de apoyo y financiamiento, apoyo financiero y financiamiento. Bien, cada uno tiene su color y su forma geométrica en su icono. ¿Okay? Y en relación a la primera formulación del proyecto, este es el mapa que salió. Hay bastantes actores que piensan que el proyecto va a ser beneficioso para ellos y tiene
poder alto, el cuadrante noroeste, que es distinto al cuadrante noroeste del ejemplo boliviano, ¿no? Está invertido. Digo, pero también resulta que tiene bastantes actores, tal vez demasiados, con bastante o mucho poder, que están en contra del proyecto. Esto llama a una instancia de negociación, si es que no están en guerra, digamos, ¿no? Si no son los tutsis y los itis, digo, ¿no? Se negoció en este caso. Y esto cambió dramáticamente el mapa. Después de las negociaciones, se reduce la cantidad de actores opuestos al programa, cuadrante noreste, cambia la composición del arco opositor y se alteran algunos equilibrios anteriores y se configuran nuevos equilibrios. ¿Sí? ¿Qué muestran estos mapas? ¿Qué operaciones contienen estos mapas? Primero, identificar los núcleos temáticos problemáticos centrales. Primero, identificar los temas. Tanto los temas centrales como los periféricos. Segundo, identificar a los actores presentes, quiénes están y cómo se los identifica en relación al problema y en relación al área en general. También tiene una operación de agrupamientos de actores. Están cerca los que piensan parecido, para decirlo simplemente, ¿no? Esos actores se pueden agrupar en relación al núcleo temático central o con sus pares o identificando campos comunes a los actores agrupados y fundamentando el agrupamiento. También se pueden identificar asimilando o diferenciando los roles propios de cada actor, ¿no? Como vimos en el ejemplo de Bolivia, las empresas o en el ejemplo de Ghana. Algunos son financiadores, otros son actores involucrados, otros son sindicatos, otros son gobierno. También los roles. Después, pesos de cada actor. Enseguida me voy a referir con un poquito más de atención a este tema de los pesos. El mismo ejemplo que di antes, no le pueden preguntar al actor, ¿y usted cuánto poder tiene? Así yo le pongo un cierto peso. Pero pueden inferirlo, pueden hacer hipótesis al respecto, ¿sí? Que después puede confirmarse o no. Pero o sea, se simula, se formula una hipótesis, es lo que se llama variables dummy, variables tontas, ¿sí? Que no existen en la realidad, es una invención de ustedes. También la otra operación que estos mapas contienen son los vínculos entre actores. ¿De qué manera actores que son muy distintos, que saben hacer distintas cosas, piensan parecido? ¿Mm? ¿O de qué manera actores que saben hacer, entre comillas, iguales cosas, están en posicionamientos totalmente diferentes en el mapa? ¿Mm? Y por último, también permite pensar en transformaciones reales o potenciales del escenario o del mapa, como vimos en el ejemplo de Ghana. Dado el mapa tal como es, ¿qué puedo hacer para fortalecer la factibilidad del programa? ¿Mm? ¿Qué tengo que entregar a cambio de qué? ¿Mm? Como acaba de pasar el domingo en el plebiscito de Chile, digamos, ¿no? Que Boric va a volver a llamar a un plebiscito para, a ver, negociemos. Negociemos del inodoro, decía Mendieta. Parece que no todos saben de quién estoy hablando. Por favor, que los docentes expliquen de quién estoy hablando. En el análisis de los mapas, ustedes pueden, para analizar los mapas, para entender lo que los mapas dicen, pueden considerar la intensidad de las relaciones. ¿Qué relaciones son dominantes y cuáles son no dominantes? ¿Cuáles son los puentes locales
qué actores pueden oficiar de puente entre tal actor y tal otro, dado que comparte algunas cuestiones con uno y con otro, o sea que puede oficiar de puente. La densidad de las redes, muy compactas, muy abiertas, o sea, hay mucha diferencia interna en cada una de esas redes. ¿Cuáles son los nodos centrales? Los que concentran a la mayor cantidad de actores. ¿Cuáles son los nodos articuladores, que no son centrales pero ocupan una posición estratégica? Permiten unir conjuntos, permiten rearticular la red. ¿Cuáles son los conflictos o rupturas de la red? ¿Cuáles son los espacios que no tienen relaciones? ¿Hay relaciones transitivas? Es decir, si A puede ser aliado de B y B puede ser aliado de C, ¿A puede ser aliado de C o no? ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Un tercer modelo ya no es un mapa, sino una matriz. Y con esa última ilustración cierro la charla. Me dice Laura que ustedes están pensando en desarrollar diversas iniciativas en el área de trabajo. Entonces podemos concebir que hay un programa que tiene diferentes proyectos, que tiene diferentes componentes. Bien, ¿cómo evalúa cada actor, cada componente? ¿Sí? Esta matriz es así. Por un lado están los actores, es decir, está el actor A. Esta matriz es solamente para el actor A, que después repetirán para el actor B, C, Z. Pero esta es monoactoral. ¿Sí? Entonces, a cada actor va a evaluar cada componente del programa, cada proyecto, ¿sí? Según determinados criterios, que los definen ustedes. Cantidad de población involucrada, costo, relación costo-beneficio, distancia, mecanismos de transporte, etc. Tiempo de duración, apoyo político. Ustedes lo definen. Y cada uno de esos criterios les asignan una ponderación porcentual, suma 100. Es decir, cada criterio tiene un nivel de importancia tal que la suma de todas las importancias de todos los criterios suma 100%. ¿Me siguen? Ok. Y luego, cada componente es evaluado de 1 a 10, rechazo o aprobación, según la ponderación de cada criterio. Quiere decir que en cada celda va a haber el 1 a 10 del componente 1 según el peso del criterio 1. En la celda siguiente, la evaluación del componente 1 según el peso del criterio 2. ¿Sí? Son operaciones aritméticas simplísimas. Esto permite saber cómo se diferencian los apoyos o rechazos según el primer criterio, qué componente cumple mejor los requisitos del criterio 1, ¿sí? Y en el mismo sentido, la evaluación del componente, cómo se desempeña cada componente, cada proyecto en función de cada uno de los criterios. Esta matriz es para de a un actor por vez y se llena como ejercicio, digo, para cada uno de los 13 o 14 que yo mencioné, más lo que me olvidé y lo que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, eso lleva, esa matriz que se hace para el actor A hasta el actor Z, ¿sí? Permite pasar a una segunda matriz, que es una matriz que no considera a cada actor, sino a todos los actores. El puntaje que cada actor le dio a cada uno de los proyectos vuelve a aparecer acá. Los proyectos son los que en la matriz anterior yo denominé componentes. Entonces, en este ejemplo que planteó en su momento Mario Rovirosa, en la Flaxo, los proyectos o los componentes son estos 4 en el programa. ¿Está bien?
fabricación de pan, escuela para chicos, formación de oficios para mujeres y niños, prevención de la salud. Y los actores involucrados son la comunidad, una organización religiosa, la cooperativa regional, los industriales, el intendente, los diputados o los concejales, los médicos del sector de salud, los maestros del sector de educación y el gobierno central. ¿Sí? Por supuesto, en el ejemplo, ustedes aplican lo que corresponda en la matriz de los proyectos reales de ustedes. Y cada una de estas celdas es llenada según que el actor, columnas, sea muy favorable, favorable, neutro, indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que ese proyecto se haga. ¿Está bien? Lo que da como resultado, una vez que todo eso se llena, una matriz donde cada proyecto tiene un grado de factibilidad y cada actor tiene un grado de alianza posible, o sea, de apoyo posible. ¿Mm? Por ejemplo, el aliado más categórico es el sector de salud, porque tiene 5 Fs. 5, estoy de acuerdo. ¿Está bien? El actor, el componente del proyecto más conflictivo es el proyecto 1, porque es el que tiene mayor oposición entre la cantidad de favorables y la cantidad de desfavorables. Esa lógica se aplica a toda la matriz. ¿Sí? ¿Está claro? Esa matriz permite ver el grado de consenso que hay o la necesidad de negociar, entregar algunos requisitos, algunas condiciones a cambio de recibir algunas otras, para mejorar, cambiar algunas condiciones de algún proyecto. ¿Mm? Por ejemplo, no podemos gastar tanto dinero en la fábrica de pan y restárselo a la capacitación de las mujeres y los chicos. Saquémosla de otro lado, etc. Si hay consenso amplio, vamos para adelante. Si hay consenso débil, tenemos que ir a negociación. Si hay conflicto, busquemos una mediación. Si es imposible, vámonos, rajemos. El análisis crítico de las redes permite planear de qué manera, a través de qué temas, de qué estrategias, quienes tienen mayor confianza, quienes son más nosotros, en el sentido de aliados potenciales, pueden ganar a los que piensan distinto pero no están en contra, para enfrentar a los que están en contra. Alianzas y conflictos. ¿Sí? Y también se permite identificar cuáles son los espacios, los proyectos, los componentes más propicios para desarrollar propuestas de rearticulación de las redes, donde podemos negociar mejor tal que aumentemos la cantidad de aliados del proyecto. ¿Cómo construir esos mapas? Esos mapas y estas matrices. Y esta es la última diapositiva didáctica, digamos. Fuentes, de dónde obtener la información, cómo registrarla, cómo simbolizar la intensidad, cómo simbolizar la ponderación del actor. Fuentes, o sea, de dónde diablos obtener la información. De información secundaria y primaria. En información secundaria, registros públicos, estatutos y normas, balances, el balance que se presenta a la bolsa de valores de tal empresa, textos y discursos, diarios, manifestaciones, el discurso en determinada manifestación. E información primaria, si tienen la oportunidad, probablemente la tengan con alguno de los actores, entrevistas con informantes clave, autorreferencia. Ese actor dice, yo creo que tal cosa. Referencia externa, yo creo que tal cosa y creo que él piensa tal otra. Descripción y valoraciones cruzadas a través de la triangulación. ¿Cómo registrar la información? Sencillita.
lo localizan en el mapa, hacen grillos o matrices comparativas con descripciones textuales, palabras clave, organigramas, agrupamientos, dibujos, fotos, videos, mapas conceptuales, diagramas de distancias relativas. Tiene muchas formas posibles para registrar esto. Un lindo ejemplo lo pueden encontrar en la web Iconoclasistas de construcción de mapas. Y hay otro que es brasilero, que se llama Mapeamiento Caatinga, que se hace con los pobladores, ¿eh? Donde los pobladores definen el problema y cómo quieren intervenir. ¿Cómo pueden simbolizar la intensidad de los vínculos? Con colores y grosores, de cajas y de flechas. ¿Sí? Más fuerte, más oscuro, más grueso, fuerte, más pálido, débil. ¿Y cómo simbolizar la ponderación del actor? Mediante escalas numéricas, que son ficticias, que las inventan ustedes, que son dummy, ¿está bien? Que consensuadamente dentro del grupo dicen, y este pesa tanto y este otro pesa menos o más, ¿está bien? Y por eso está en el mapa en tal lugar. Si esto, Laura y colegas docentes, llegara a ser útil para la tarea que están a encarar, entonces la tarea a encarar podría ser, lo definen ustedes, identificar los actores presentes o los actores que pueden incidir en el área de intervención. Seleccionar cuáles de esos actores son relevantes y son significativos y fundamentar por qué creen que cada actor pesa lo que pesa. Identificar y caracterizar sus principales posiciones y demandas en relación al área, en relación al proyecto, para lo cual el mapa es un muy buen instrumento de soporte. ¿No? Las demandas y los posicionamientos. Caracterizar los tipos generales de relaciones entre esos actores durante el proyecto, etc. Y sistematizar los conflictos o los acuerdos particulares en relación al área, al plan y a las intervenciones. Digo, para todo esto, estos instrumentos de soporte pueden serles de ayuda, pueden serles útil. Por lo cual, hasta aquí llegué. ¿Hay preguntas, comentarios, pedidos de aclaración? ¿Se entendió?